es noticia Brasil, que sigue absolutamente convulsionado. Quiero saludar a Darío Pignotti, corresponsal de la agencia italiana ANSA, con quien quiero compartir varias cosas. Hoy, por cierto, el vicepresidente Michel Temer solicitó al Tribunal Electoral que lo desvincule de la presidenta Dilma Rousseff. Pide que nada de lo que se le impute a la mandataria pueda ser parte de una futura acusación contra él. Y uno se pregunta, ¿pero cómo se desvincula un vicepresidente de la presidenta? Darío, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Dania. Esta es la consecuencia jurídica de una ruptura política, porque como tú sabes, la presidenta Dilma Rousseff y el vicepresidente Michel Temer ayer rompieron lanzas, él diciendo que aspira a sucederla, a ocupar su cargo si el próximo domingo comenzara el proceso de impeachment contra la mandataria, y ella diciéndole, calificándolo como traidor. Descalificación que luego reprodujo horas más tarde el propio expresidente y principal espada política de Dilma Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva. Por tanto, esta presentación es para que, en caso de que la justicia electoral laude contra Dilma Rousseff por supuesto fraude en el financiamiento de la campaña electoral de 2014, que esto afecte solo a la mandataria y no a su vice, algo que en términos jurídicos parece poco probable, pero en el escenario tan convulsionado y tan imprevisible como el que estamos viviendo en estas horas en Brasilia, a pocos días de la muy esperada votación del próximo domingo, todo es posible y nada debe descartarse. Darío, por otra parte entendemos que la presidenta Dilma Rousseff ha propuesto el día de hoy un pacto de paz. ¿En qué consistiría este pacto? Esto fue una propuesta, una moción que ella lanzó durante un encuentro con periodistas en el Palacio del Planalto, en la hipótesis de que el próximo domingo la votación no fuera favorable a la oposición y buscara con esto una suerte de puente de reconciliación, puente este que parece más que improbable porque los ánimos están muy crispados, no solamente entre la presidenta y su vice, sino entre el oficialismo y la oposición. Nosotros días atrás fuimos convidados también por el Planalto y realizamos una entrevista con la presidenta, y lo que uno recoge en el Palacio de Gobierno es preocupación, es incertidumbre, y algunos confidencian que no creen posible una victoria el próximo domingo. Tal vez esta oferta, esta propuesta de Rousseff haya sido, en una segunda lectura, una confesión de debilidad y no de fraternidad con la oposición. ¿Cómo percibes, Darío, al gobierno en este momento? Sé que hace una semana pudiste entrevistar a la presidenta, estuviste hoy en Planalto. ¿Cuáles son los signos que muestra el gobierno? Son los signos de un gobierno que está política y hasta te diría físicamente sitiado. Ha perdido gobernabilidad, su interlocución con el Parlamento es prácticamente nula, y el, entre comillas, pulmotor político que le resta es el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que a pesar de estar suspendido por la Corte Suprema como jefe de gabinete, funge como tal, intentando sobre la hora reconstruir algunos pactos para impedir, insisto, que la votación del domingo sea desfavorable a la mandataria y con esto se dé el pistoletazo de largada hacia el impeachment. En lo físico, porque lo de lo sitiado, porque ciertamente el Palacio del Planalto está resguardado por un cerco de seguridad extraordinaria, y acaso lo más simbólico, Hilaria, es que desde hace 2 días Brasilia es una ciudad partida al medio. Ha sido erigido una suerte de muro de Brasilia que divide a la muy ancha avenida central, conocida como el Eje Monumental, que une la ciudad de este a oeste y que desemboca precisamente en el Palacio del Congreso, donde el próximo domingo se hará aquella votación. ¿Por qué la ciudad está dividida? Porque los simpatizantes del gobierno podrán desfilar, marchar por el lado norte de esa avenida y los opositores por el lado sur. La gobernación de Brasilia admitió que teme que haya enfrentamientos campales el próximo domingo
cuando se estima habrá entre 300 y 350.000 personas. Un mapa urbano, un paisaje urbano que tal vez resuma en esa imagen el cuadro que vive hoy este país. Darío, el momento es te pregunto, el momento más delicado que recuerdes en los últimos tiempos en la política de Brasil. Por lo menos desde que estoy como corresponsal aquí en Brasilia en 2007, mediados del 2007, nunca hemos vivido un instante de tamaña fricción política y también, me animaría a decirte, social, porque hay una intolerancia, una reactividad de lado a lado. Ejemplos al canto. Es muy difícil, y eso lo he constatado en lo personal, acercarse a una movilización opositora vistiendo una remera o una sudadera roja. Me tocó ver una jovencita que cruzaba por una de estas movilizaciones y fue insultada y hasta amenazada por eso. Y cosas parecidas ocurren en el flujo contrario, donde las movilizaciones a favor del gobierno están identificadas fundamentalmente por el color rojo, y quien apareciera allí con una camisa amarilla, no sé si sería insultado, pero seguramente no sería bien visto. El país está casi en vísperas de lo que pudiera equipararse con una final oscura, una final incierta, porque de todas maneras, sea quien sea el vencedor el próximo domingo, lo que le espera en cualquier caso al eventual futuro presidente Michel Temer y a Dilma Rousseff es un escenario de muy baja gobernabilidad. Darío, como siempre, te agradezco muchísimo el que estés con nosotros unos minutos compartiendo tu análisis, tu cobertura de la realidad en Brasil. Un gusto, hasta pronto, Dani. Hasta pronto. Darío Pignotti, corresponsal de la agencia ANSA.